1849, Fiódor Dostoyevski se encontraba frente a un pelotón de fusilamiento. No por un asesinato, no por un robo, sino por palabras, por reunirse con personas que cuestionaban el sistema, por pensar demasiado alto y demasiado claro en un mundo que prefería el murmullo de la obediencia. Los soldados apuntaron. El pelotón estaba listo. En su mente, Dostoyevski ya había aceptado la muerte, pero en el último instante, la ejecución fue suspendida. Una farsa cruel, diseñada para quebrar el espíritu. En lugar de morir, lo condenaron a trabajos forzados en Siberia. No le quitaron la vida, le quitaron la voz. Y ese es el patrón. Cuando el poder teme la verdad, no siempre destruye al mensajero de inmediato. A veces lo entierra vivo en un lugar donde su palabra no pueda llegar a nadie. No es un fenómeno del pasado. Hoy, la ejecución pública ha sido reemplazada por una versión más sofisticada. La muerte social. No te fusilan, te desconectan. No te silencian con una celda, sino con la indiferencia, con la etiqueta que te reduce a un adjetivo: conflictivo, extremista, negativo. El precio por decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a pronunciar, ya no es la bala, es la soledad. Porque el castigo más efectivo no es el dolor físico, sino el aislamiento. La verdad nunca ha sido un problema porque sea falsa. Lo es porque incomoda. Porque al presentarse, obliga a todos a mirarse en un espejo que no siempre devuelve la imagen que quieren ver. Y eso es insoportable para muchos. Reconocer la verdad implica admitir que fuiste ingenuo, que seguiste la corriente equivocada, que te quedaste callado cuando debiste hablar. Esa autoconfrontación es tan dolorosa que la mayoría prefiere destruir el espejo antes que enfrentarlo. El instinto humano no busca claridad, busca protección. Y protegerse de la verdad es más fácil que dejarla entrar. La mente, cuando se siente amenazada, activa sus defensas. No analiza, ataca. No cuestiona la mentira, sino al que la expone. Porque en un mundo construido sobre ficciones cómodas, el que se atreve a interrumpir la representación no es un héroe, es un enemigo del espectáculo. Esto es algo que Orwell entendió antes que la mayoría. Su advertencia no era solo sobre gobiernos autoritarios, era sobre la gente común y su disposición a censurarse para no ser expulsada del grupo. Porque no hace falta un dictador para sofocar la verdad. Basta con una comunidad adicta a la aprobación. Personas que dirán cualquier cosa para conservar su lugar en la mesa, incluso si eso significa renunciar a lo que saben que es real. Hoy, la censura no siempre viene con uniforme. Llega con un algoritmo que decide qué ves y qué no. Con un departamento de recursos humanos que sonríe mientras te informa que no encajas con la cultura. Con un océano de comentarios diseñados para desgastarte hasta que dejes de hablar. No te queman en la plaza pública, pero te entierran bajo toneladas de ruido irrelevante. Y el resultado es el mismo. Tu voz desaparece. En este entorno, la verdad solo se tolera cuando es inofensiva, mientras no amenace intereses, mientras no cuestione la estructura, mientras no exija cambios reales, se le permite circular. Pero cuando aparece con pruebas, con argumentos sólidos y con el coraje suficiente para incomodar, se activa la maquinaria de defensa del sistema. No para debatir, sino para desviar. No para refutar, sino para etiquetar. No para destruir el mensaje, sino para convertir al mensajero en alguien que nadie quiera escuchar. El costo de la claridad no está en el error, sino en la renuncia a seguir el juego. Cuando dejas de repetir lo que todos esperan, cuando rechazas la coreografía social, el aplauso se convierte en silencio y el silencio en sospecha. Y entonces llega la verdadera pregunta. En un mundo donde decir la verdad tiene un precio tan alto, ¿qué tipo de persona estás dispuesto a ser?
La ironía es que casi todos dicen valorar la honestidad, hasta que se convierte en una amenaza para su comodidad. No es que odien la verdad porque sea incorrecta. La odian porque interrumpen el guión que ya conocen, porque obliga a reescribir su historia, y reescribirla significa aceptar que vivieron engañados. Es mucho más sencillo etiquetar al que habla claro como problemático, exagerado o paranoico, que enfrentarse a la incomodidad de tener que cambiar. La mente humana, ante una verdad que duele, reacciona con reflejos primitivos, lucha o huida, pero rara vez elige la reflexión. Esto no es solo un fenómeno individual, es un mecanismo social bien engrasado. Toda institución, ya sea política, corporativa o cultural, se sostiene sobre un relato que define lo aceptable, lo sagrado, lo normal. Y ese relato no se protege con datos, sino con obediencia. El que habla fuera del guión no solo desafía una idea, amenaza la estructura completa que depende de ella. Por eso no se le ataca por el contenido de sus palabras, sino por su carácter, sus intenciones, su pasado. Es más fácil desacreditar la voz que desmontar la narrativa. Así es como se mantiene el orden, no con prohibiciones explícitas, sino con advertencias implícitas. Di lo que quieras, pero no aquí, no así, no ahora. En la mayoría de entornos, ya sea una oficina, una familia o una comunidad online, hay una regla no escrita. Puedes pensar lo que quieras siempre que no lo digas. La verdad, cuando es profunda y concreta, es un peso. Genera fricción, y la fricción amenaza la paz superficial a la que tanta gente se aferra. Mira los casos de quienes se han atrevido a romper ese pacto de silencio. Desde denunciantes que exponen fraudes hasta periodistas que revelan lo que se intentaba ocultar, todos terminan pagando el mismo precio: aislamiento, pérdida de credibilidad fabricada, difamación. El mensaje nunca se ataca de frente. Se envenena la percepción del mensajero para que incluso si tiene razón, nadie quiera escucharlo. Es un manual que se repite con precisión quirúrgica. El resultado es que la mayoría aprende la lección sin que se la enseñen de manera directa. No mires demasiado, no hables demasiado claro, no pienses demasiado alto. La costumbre de callar se convierte en identidad. La costumbre de negar se convierte en cultura. Y así, el problema no es que la verdad sea desconocida, es que se convierte en un tema que todos acuerdan evitar, como si al no nombrarla, pudiera dejar de existir. Pero la verdad no desaparece por falta de palabras, permanece, espera, se filtra en miradas, en gestos, en silencios incómodos, y cuando finalmente sale a la luz, no es recibida como una liberación, sino como una amenaza, porque para aceptarla, la gente tendría que rehacer no solo sus creencias, sino su imagen de sí misma. Y eso, para muchos, es más difícil que vivir en una mentira. La manipulación moderna ya no se basa únicamente en ocultar información. Se basa en distorsionar el lenguaje para que las cosas se nombren de una forma que desactive su impacto. No se dice censura, se dice moderación de contenido. No se dice control, se dice cuidado. No se dice guerra, se dice operación especial. Y con esas sustituciones, el filo de la verdad se lima hasta que deja de cortar. La mentira no solo se cuenta, se normaliza, y cuando el lenguaje se deforma, la realidad que describe se vuelve más fácil de manipular. Aquí es donde entra el peligro más sutil, no el de que nos mientan, sino el de que perdamos la capacidad de pensar fuera de la mentira. Porque si ya no tenemos las palabras para cuestionar, tampoco tendremos las herramientas para revelarnos, y así, la verdad deja de ser perseguida, simplemente deja de ser pensable. El pensamiento crítico no muere con un golpe, sino con un desgaste lento,
Primero te acostumbras a suavizar lo que dices para no incomodar, luego a omitir lo que piensas para no perder aprobación. Y al final, ya no hace falta censura externa. Tú mismo ajustas tu discurso para encajar. Este es el triunfo silencioso del control moderno. No necesita policías para vigilar tu mente, porque eres tú quien coloca las barreras. Esto es lo que hace tan poderosa la manipulación del lenguaje. Si puedes redefinir las palabras, puedes reprogramar la percepción. Orwell lo llamó doublethink, la capacidad de sostener dos ideas opuestas y creer en ambas sin notar la contradicción. Un truco mental que convierte la mentira en una forma de supervivencia. Dices una cosa en público y piensas otra en privado, y lo haces tantas veces que terminas sin saber cuál de las dos es la verdadera. Y cuando la mentira se convierte en hábito, ya no duele repetirla. Al contrario, empieza a sentirse necesaria para mantener la estabilidad de tu mundo. El sistema, sea cual sea su forma, entiende perfectamente este mecanismo. Por eso no necesita combatir la verdad con argumentos. Le basta con etiquetar, ridiculizar o saturar el espacio con ruido para que la voz que incomoda se pierda. Y lo más inquietante es que muchas veces no es una conspiración centralizada, sino una red de comportamientos automáticos, amigos que te aconsejan, no te metas en eso, compañeros que te dicen, no vale la pena, familiares que cambian de tema cuando hablas demasiado claro. No te están censurando por maldad, lo hacen porque también aprendieron que en el juego de la vida moderna, el silencio compra paz. Pero esa paz es una ilusión. Es como tapar una grieta en una presa con pintura. No la ves, pero sigue creciendo. La mentira puede sostener un sistema durante años, décadas incluso, pero tarde o temprano la verdad se filtra, y cuando lo hace, no pide permiso. Desborda, arrasa, obliga a todos a ver lo que evitaron mirar. El problema es que para entonces, la mayoría ha olvidado cómo reaccionar ante ella. Temido tanto que cuando llega, la ven como un enemigo. Esto es lo que le ocurrió a quienes se atrevieron a exponer fraudes financieros, abusos de poder o datos incómodos. No importaba que las pruebas fueran sólidas, la reacción inmediata fue desacreditarlos, no porque la verdad no fuera necesaria, sino porque era peligrosa para la narrativa que sostenía la estabilidad de quienes estaban cómodos. Y en un mundo donde la apariencia pesa más que la sustancia, la verdad rara vez gana sin coste. Por eso, la lucha por la claridad no es solo contra las instituciones que protegen la mentira, sino contra la inercia de una cultura que premia la complicidad. El que rompe ese acuerdo tácito se convierte en un recordatorio incómodo de lo que todos saben, pero prefieren ignorar. Y en esa dinámica, el castigo no es solo perder la voz, sino ser transformado en un personaje que encaje con la historia que quieren contar sobre ti. Conflictivo, extremista, incapaz de adaptarse. La consecuencia final es que, poco a poco, los más lúcidos se retiran, no porque no tengan nada que decir, sino porque están cansados de pagar el precio de decirlo. Y cuando ellos se apartan, el vacío lo ocupan quienes hablan con confianza, pero sin contenido. La cultura se llena de voces que dicen lo que la gente quiere oír, aunque sea falso, y castiga a quien dice lo que la gente necesita escuchar, aunque sea verdad. Ese es el momento en que la mentira deja de ser un error y se convierte en la norma. Cuando la mentira se convierte en la norma, ya no necesita defenderse. Es el estándar con el que se mide todo lo demás, y cualquier voz que se atreva a desafiarla parece extraña, incómoda, incluso peligrosa, no porque esté equivocada, sino porque rompe la coreografía que todos practican a diario para mantener el equilibrio aparente. En ese momento, la verdad deja de ser una herramienta de libertad y pasa a ser vista como una amenaza al orden, y el orden
incluso cuando es falso, siempre encuentra más defensores que la incomodidad de la autenticidad. El sistema, sea un gobierno, una empresa o una cultura social, no, necesita callarte por la fuerza. Basta con hacer que hablar te resulte más costoso que guardar silencio. Ese es el cálculo invisible que muchos hacen sin darse cuenta. Vale la pena decirlo. Vale la pena perder un trabajo, una amistad, una posición social por algo que quizá nadie quiera escuchar. Y así, la pregunta nunca es sobre la veracidad de tus palabras, sino sobre el precio personal de pronunciarlas. La mayoría decide que no vale la pena. Y así, la mentira se perpetúa, no por convicción, sino por economía emocional. Esto no es nuevo. Los nombres cambian, las herramientas cambian, pero la mecánica es la misma que en los tiempos de Galileo o Dostoyevsky. Ayer era la Inquisición o el exilio. Hoy es el desempleo, la cancelación digital, el descrédito público. La esencia es idéntica, aislar al que rompe la ficción colectiva. Y lo más inquietante es que no hace falta que el castigo sea real para que funcione. Basta con que el miedo a recibirlo sea creíble. La amenaza es suficiente para moldear el comportamiento. Así, nos entrenamos para convivir con la mentira de forma tan natural que dejamos de verla. La gran trampa es que este deterioro no se siente como una pérdida inmediata. No duele de golpe, se desgasta como una piedra bajo el agua, imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que tu voz ya no es tuya, que tus opiniones son ecos de otros, que tus silencios no son prudencia, sino miedo disfrazado de estrategia. Y lo peor es que, en ese punto, te convences de que has elegido ese camino, que lo haces por madurez, por inteligencia, por diplomacia, cuando en realidad lo haces porque es más fácil. Pero la facilidad nunca construyó nada digno. Lo cómodo rara vez deja huella. Y en un mundo saturado de discursos vacíos, las pocas verdades que se dicen tienen un peso desproporcionado. No porque sean perfectas, sino porque son raras. Cada vez que alguien habla claro en un entorno hostil, aunque sea por un instante, recuerda a los demás que hay otra forma de vivir, una en la que la paz no depende de cerrar los ojos, sino de abrirlos por completo. Ese es el dilema. ¿Queremos ser aceptados o queremos ser reales? ¿Queremos pertenecer a un mundo que exige sumisión para darnos un lugar? ¿O preferimos caminar fuera de su círculo aunque eso nos cueste todo? No es una pregunta teórica, es una decisión diaria, porque cada mentira que repetimos para encajar no solo fortalece el sistema que la creó, sino que debilita la parte de nosotros que podría haber resistido. Y lo que hoy callas para mantener la paz, mañana será la razón por la que la verdad ya no tenga lugar para ti. La resistencia a la verdad rara vez se presenta como una oposición frontal. Más bien, llega envuelta en amabilidad, en consejos de prudencia, en sonrisas que ocultan advertencias. No lo digas así. No es el momento. No ganamos nada hablando de eso. Y cada vez que aceptas ese consejo, cedes un poco más de terreno. No te das cuenta en el instante, pero lo que estás negociando no es solo una palabra, es tu derecho a nombrar la realidad. Y cuando pierdes las palabras, pierdes el mapa para salir del laberinto. Esta es la razón por la que los sistemas que prosperan en la mentira son tan difíciles de derribar. No solo controlan lo que dices, sino lo que puedes pensar. Si la mentira se convierte en el lenguaje común, la verdad empieza a sonar extraña, agresiva, incluso peligrosa. Y no porque lo sea, sino porque ya no encaja con la música de fondo. En un coro perfectamente afinado en la nota de la falsedad, la única voz que canta diferente no parece valiente, parece equivocada. Por eso la mentira se defiende tan bien. No necesita convencerte, solo necesita cansarte. No necesita vencerte en debate, solo desgastarte hasta que decidas que no vale la pena luchar,
Y es en ese momento, cuando te sientas en silencio y piensas, da igual, que el sistema gana. No porque sea invencible, sino porque tú decidiste dejarlo en pie. Pero la verdad tiene una cualidad que la mentira nunca podrá imitar: persistencia. No importa cuánto se intente suprimirla, tarde o temprano encuentra grietas. Puede que no gane en popularidad, pero gana en profundidad. La mentira puede viajar rápido, pero no puede echar raíces. La verdad, en cambio, crece lenta y silenciosa, pero cuando se asienta, no hay tormenta que la arranque. Esa es la razón por la que, incluso en los entornos más hostiles, siempre habrá alguien que hable. No siempre será el más fuerte, ni el más preparado, ni el más influyente. A veces será alguien que, simplemente, ya no puede cargar con el peso de callar. Y ese momento, aunque parezca pequeño, es una chispa que puede encender más voces, porque la valentía es contagiosa, y el silencio también. Por eso proteger la verdad no es un acto de heroísmo espectacular, es un acto de disciplina diaria. Significa negarse a repetir lo que sabes que es falso, aunque sea la forma más fácil de salir de una conversación. Significa no disfrazar de neutralidad lo que en realidad es cobardía. Significa entender que el costo de hablar puede ser alto, pero el costo de callar, a la larga, siempre es mayor. La pregunta final entonces no es si la verdad tiene poder. Lo tiene. La pregunta es si nosotros tenemos el coraje de soportar lo que implica vivir en ella. Porque no basta con conocerla. Hay que resistir la tentación constante de traicionarla por algo tan frágil como la aprobación momentánea. Y si eso significa perder el lugar en la mesa, que así sea. Porque un asiento ganado a cambio de tu voz no es un privilegio, es una celda. En última instancia, la verdadera libertad no se mide por lo que puedes decir sin consecuencias, sino por tu disposición a decirlo sabiendo que las habrá. Y aunque el mundo premie la actuación y castigue la honestidad, todavía queda un poder que nadie puede arrebatarte: la decisión de no traicionarte a ti mismo. Ese es el único pacto que vale la pena mantener intacto. En un mundo donde la mentira se ha perfeccionado al punto de parecer virtud, la elección de vivir en la verdad no es cómoda, pero sí es clara. No se trata de gritar en todas las plazas, ni de buscar confrontaciones innecesarias. Se trata de sostenerte en tu eje, de negarte a doblar el significado de las palabras para encajar en un molde que sabes que es falso. La verdadera revolución empieza ahí, en la negativa silenciosa a participar en el teatro colectivo. Porque cuando te mantienes firme, aunque nadie lo vea, estás desafiando la lógica de un sistema que se alimenta de sumisión. La historia siempre ha pertenecido a quienes se atrevieron a incomodar, incluso cuando el precio fue alto. Galileo, Dostoyevsky, Orwell. Ninguno de ellos disfrutó de vidas tranquilas, pero todos conservaron algo que vale más que la aceptación masiva: su claridad. Supieron que, aunque el costo inmediato fuera el aislamiento, la recompensa a largo plazo era no convertirse en una sombra de sí mismos. Y eso, en un mundo que premia la actuación por encima de la autenticidad, es un triunfo silencioso pero absoluto. No hay que engañarse. Elegir la verdad sobre la aceptación te hará perder cosas. Perderás lugares, perderás alianzas, perderás la ilusión de seguridad que dan las mentiras compartidas. Pero lo que ganarás será algo que no tiene sustituto: la certeza de que no eres un espectador pasivo de tu propia vida, que no repites líneas que no crees, que pase lo que pase, no te has convertido en tu propio carcelero. Y aunque esta decisión pueda parecer pequeña en comparación con las fuerzas que mueven el mundo, tiene un efecto multiplicador. Cuando una persona se niega a seguir el guión, otra encuentra el valor para hacer lo mismo. Cuando una voz suena diferente en medio del ruido, otras empiezan a buscar su propio tono. No es un cambio inmediato,
pero es el único que ha demostrado ser duradero, el que empieza dentro y se expande hacia afuera. Así que la pregunta ya no es si el mundo está listo para escuchar la verdad. La pregunta es si tú estás listo para vivir con ella, aunque eso signifique caminar solo, porque en última instancia, la verdad no necesita ser aceptada para existir. Lo que necesita es ser sostenida, incluso por una sola persona, incluso en silencio. Y si lo haces, aunque nadie te aplauda, aunque muchos te eviten, habrás ganado algo que ninguna mentira puede darte: la paz de mirarte al espejo y reconocer, sin dudas, a la persona que ves. Esa es la victoria que el sistema no puede arrebatarte. No una victoria ruidosa, no una que se celebre con aplausos, sino una que se siente en lo más profundo. Saber que, en un mundo que te ofrecía comodidad a cambio de traicionarte, tú elegiste mantenerte intacto. Y aunque eso te cueste la aprobación de los demás, habrás conservado la única aprobación que importa: la tuya.